Que Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta maravillosa mañana del Señor. Permíteme recordarte una vez más que este es el día que hizo el Señor y por lo tanto tú y yo nos vamos a gozar en Él. Alabado sea el Señor. Es para mí una alegría en esta mañana poder llegar hasta tu hogar, poder llegar hasta donde ti, a través de este medio, para juntos mantenernos conectados con la palabra del Señor, para que juntos podamos reflexionar en su bendita palabra y también tener momentos de oración. Qué maravillosa bendición, mis queridos hermanos, que podemos mantenernos unidos y conectados desde nuestros hogares en esta maravillosa experiencia de ser la familia, la iglesia del Señor. Más que contentos y alegres y agradecidos con el Señor por esta maravillosa bendición. No empecé a las circunstancias, a las limitaciones que hemos tenido que estar enfrentando debido a todo el escenario actual. Qué maravilloso es que Dios siempre tiene un plan perfecto, Dios tiene sus medios y Dios sabe poner todas las cosas a funcionar conforme a su voluntad. En esta mañana, mi querido hermano, quiero continuar reflexionando contigo acerca de este tema maravilloso que hemos estado trabajando durante las últimas reflexiones, y es esta experiencia de ser capaces de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. En las pasadas reflexiones hemos estado viendo la realidad de que Dios no solamente habla, sino que Él está profundamente interesado en que tú y yo seamos capaces de discernir y poder escuchar su voz. También hemos estado viendo que ningún escenario, mi querido hermano, por negativo que pueda parecer, puede apagar la voz de Dios a nuestras vidas si tú y yo decidimos prestar atención. Y en esa experiencia a veces hay que bajarle los volúmenes al ruido que están haciendo las circunstancias a nuestro alrededor para poder concentrarnos en escuchar lo que Dios nos está diciendo, aún a veces en medio de la tormenta. Otra cosa que hemos podido considerar es que el hecho de que mientras hayan ovejas, va a haber voz de Dios presente para guiarles en medio de ellas. Esto es contestando a la pregunta de si todavía Dios habla. Pues mirando nosotros las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos dimos cuenta que mientras hayan ovejas, va a haber voz de Dios, palabra de Dios para guiarles en medio del camino. También hemos estado viendo y analizando que esta experiencia de estar escuchando la voz de Dios no es una experiencia que Dios le ha concedido a una élite de personas en la iglesia, solamente a un grupo de personas privilegiadas. No, mi querido hermano, sino que esta experiencia maravillosa es para todos aquellos que le hemos recibido como pastor y obispo de nuestras almas, como lo dice el apóstol Pedro. Pero también hemos visto que es bien importante que comprendamos que Dios tiene varias maneras, varias formas, varios medios que Él utiliza para hablar a nuestras vidas. Porque es importante que tú y yo entendamos esto, porque hay veces que Dios decide hablarnos por un canal, pero hay veces que Dios decide hablarnos por otro canal. Es como que Dios a veces decide hablarnos por una frecuencia y a veces decide hablarnos por otra. Si tú y yo no somos capaces de discernir que Dios no solamente habla por una frecuencia, entonces nos vamos a perder la voz de Dios en el camino cuando está hablándonos a través de otras frecuencias. Nosotros pudimos verlo a través de las palabras de Hebreos capítulo 1 y verso 1, donde allí nos ha enseñado que Dios habla muchas veces y lo hace de muchas maneras. Por eso es importante que prestemos atención por dónde viene la voz de Dios. Entre las cosas que les comenté, ¿verdad? Dios tiene muchas formas y yo no pretendo cubrir todas las formas que Dios utiliza para hablarnos, pero sí quiero compartir algunas que me parece que son de las primordiales que Dios utiliza. La primera que estuve compartiendo contigo fue la experiencia de que Dios nos puede hablar a través de algún pasaje de su palabra que de alguna manera insistentemente comienza a traerlo a nuestra mente y a nuestro corazón.
Y nosotros necesitamos ser capaces de entender que Dios nos está hablando y nos está queriendo decir algo a través de ese pasaje. Es esta experiencia donde tú no te puedes sacar de la mente y del corazón ese pasaje, que como te contaba anteriormente, me ha sucedido que te levantas en la mañana y el pasaje llega a la mente. Te vas a acostar en la noche y ahí está el pasaje, y ahí está el pasaje. Y es Dios hablando en nuestras vidas a través de algún pasaje de las Escrituras. Otra de las formas que estuvimos viendo que Dios suele utilizar para hablarnos es a través de la voz de su Espíritu desde nuestro interior. Es importante que tú y yo comprendamos eso. A veces nos perdemos en el espacio buscando una voz externa, una voz audible, cuando la realidad es que el Espíritu Santo ya no está fuera, el Espíritu Santo está dentro del creyente, dentro de nosotros. Por eso, cuando Dios nos habla a través de su Espíritu, nos habla desde nuestro interior. Graba, como decía un querido amigo, con fuego en las tablas de nuestro corazón ese mensaje que nos quiere dar. Y el Espíritu Santo es capaz de hablar a nuestros corazones desde nuestro interior. Importante que tú y yo seamos capaces de percibir esa voz de Dios cuando nos habla desde nuestro interior. Pero en el día de hoy quiero hablarte de un tercer medio que Dios utiliza, una frecuencia que también Dios suele utilizar y que a veces nosotros pasamos por alto. Y es a través de nuestras experiencias particulares que Dios permite en nuestras vidas. No sé si estás convencido de que nosotros los que estamos en las manos de Dios, nada sucede por casualidad. Hay cada experiencia que sucede en nuestra vida y hay unas que son particulares que de alguna manera Dios las está utilizando para mostrarnos, para hablarnos acerca de algo, para comunicarnos algo. Por eso nosotros debemos vivir en una expectativa constante. Como lo dice el pastor Charles Stanley en su libro Cómo escuchar la voz de Dios, un libro excelente que les estuve recomendando en ocasiones anteriores. Él dice en ese libro que nosotros tenemos que aprender a vivir en la expectativa de que por cualquiera de estos canales puede llegar la voz de Dios a nuestras vidas. Y que es importante que tú y yo prestemos atención, estemos constantemente atentos acerca de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Pues permíteme decirte que una de esas formas es a través de experiencias particulares que el Señor nos permite vivir. Yo quiero poner como ejemplo a María. Cuando uno va al libro de Lucas, por ejemplo, uno de los relatos, Lucas capítulo 2, verso 19, hay una expresión ahí que es constante en la vida de María. Dice que, el texto dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y usted va a ver que esta dinámica de María, vivir una experiencia particular y traérsela al corazón y constantemente estar meditando en ella para entender qué es lo que Dios le quiere decir, qué es lo que Dios le está comunicando, cuál es el cuadro que ella debe ir montando, que Dios quiere revelarle. Es una experiencia constante en la vida de María. Usted va a ver, por ejemplo, que el día que ella está en ese encuentro con los pastores que el Señor ha enviado para que vengan a traer adoración al niño que se encuentra allí en el pesebre, nosotros nos vamos a dar cuenta que allí está María después de vivir esa experiencia donde llegan esos pastores y traen esas noticias y hablan de esa manera. Ella se queda callada, pero ella toma esa experiencia y ella entiende, Dios me está comunicando algo a través de esta experiencia. Ella entiende que aquellos pastores no vinieron simplemente por venir. Ella entiende que hay voz de Dios a través de aquella experiencia. Usted pasa un poco más adelante y usted se encuentra con que el niño Jesús se extravió durante 3 días. En el tiempo de cuando el pueblo descendía allá o subía a Jerusalén para el templo, para
el tiempo de la Pascua, y usted ve que el niño se extravió durante 3 días y María lo encontró en el templo sentado con los doctores de la ley, escuchando y preguntando. Y cuando María le preguntó qué es lo que estaba pasando, Jesús le responde: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El texto vuelve a decir: y María guardaba estas cosas en su corazón, meditando en ellas. Porque María entiende que cada una de esas experiencias particulares que Dios está permitiendo en su vida, Dios le está queriendo dar las herramientas, dar las piezas del cuadro para que ella pueda entender qué es lo que Dios le está transmitiendo, qué es lo que Dios le está comunicando. De esa misma forma, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros necesitamos entender que hay experiencias particulares que Dios permite en nuestras vidas precisamente con el propósito de comunicarnos un mensaje, de traernos alguna verdad que Dios quiere que se grabe en nuestra mente y en nuestros corazones. Y meditaba yo en esto y reflexionaba, y de hecho lo compartía con algunas personas. ¿Cuántas veces Dios ha enviado una experiencia, 2 experiencias, 3, una experiencia tras otra, queriendo comunicarnos a nosotros un mensaje, queriendo comunicarnos a nosotros alguna revelación, pero de alguna manera nosotros no estar discerniendo la voz del Señor en medio de esa experiencia particular, cruzamos por todas ellas y a fin de cuentas no captamos el mensaje de Dios. No conocimos lo que Dios quería decirnos. Hay un salmo que habla profundamente acerca de esto, y es el Salmo 95. Yo quiero compartirlo contigo en esta mañana porque este salmo habla con una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Esta verdad que yo estoy compartiendo contigo. Desde el verso número 7, mire cómo dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fíjese que está trayendo otra vez la imagen del pastor y las ovejas. Y lo próximo que dice es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La misma dinámica, el pastor guiando a las ovejas. Y si las ovejas escuchan la voz del pastor, tienen que ser capaces de obedecer. Y trae a colación una experiencia anterior que sucedió con el pueblo de Israel. Y él sigue diciendo en el verso número 8: como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Qué tremenda declaración, mi querido hermano. En otras palabras, Dios lo que está diciendo aquí es: ha estado habiendo constantemente voz de parte mía para con el pueblo que se supone que son mis ovejas, y de alguna manera ellos han estado pasando por alto cada uno de esos escenarios donde yo he utilizado el medio para poder hablarles, y ellos no han conocido, y por no haber escuchado, por no haber discernido la voz de Dios, el resultado, dice este salmo, es que ellos no conocen mis caminos. Es como esta experiencia de ir a la escuela constantemente, que papá me lleve a la escuela, que me provea de todos los implementos necesarios para yo ir allí, y que yo me siente mañana tras mañana allí en el asiento, en el pupitre, frente a la pizarra, frente al profesor, frente al maestro, y que pase el tiempo, que pasen los días, que pasen los meses, que pasen los años, y yo no pueda aprender y entender lo que a mí se me ha querido comunicar. Es esta experiencia de que yo he ido a la escuela, pero la escuela no ha venido a mí. Es esta experiencia de no tener un corazón enseñable. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros seamos capaces de poder entender lo que Dios nos quiere decir. Ese salmo está haciendo referencia a las muchas veces que el Señor llevó al salón de clases al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no entendió la clase. Cuando uno mira el libro de Éxodo,
Desde el momento en que Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y el pueblo comienza a caminar siendo guiado por el Señor en medio de una columna de nube y una columna de fuego, Dios lo va llevando en diferentes escenarios durante ese periodo del desierto. La intención de Dios, mis queridos hermanos, es formar el corazón de este pueblo. Es hablar al corazón de este pueblo en medio de aquellos diferentes escenarios que Él va a permitir en medio del desierto. Porque Dios lo que quiere es formar un pueblo que ha desarrollado la confianza, que ha desarrollado la fe, que ha desarrollado la capacidad para obedecer, que ha desarrollado la capacidad para, como dice el Salmo 95, entender los caminos de Dios. Y usted se encuentra con el primer escenario. Inmediatamente salen de Egipto. Dios decide meter al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Y se encuentra en una encerrona. Faraón y todo su ejército detrás de ellos. Y el Mar Rojo de frente de ellos. En ambos lados lo que hay son montañas, hablando geográficamente. Ellos están literalmente en una encerrona. ¿Qué es lo que Dios está procurando? Está procurando que el pueblo en medio de aquella experiencia pueda aprender que Dios es un Dios libertador. Y usted sabe lo que sucede en aquel escenario. El pueblo reniega, pero Moisés clama. Y Dios da dirección. Y Dios decide abrir el Mar Rojo. Y el pueblo de Israel cruza en seco. Y luego que están al otro lado, Dios cierra el Mar Rojo. Y se ahoga Faraón y todo su ejército. El pueblo de Israel comienza a celebrar y cantan y danzan y usan panderos. Extraordinaria respuesta. Pero cantar y adorar no es suficiente, mi querido hermano. Dios esperaba de ellos que en aquella experiencia ellos pudieran escuchar lo que Dios les estaba enseñando. Que ellos fueran capaces de entender cuál es el camino de Dios cuando ellos se encuentran en medio de una encerrona. Es lo que se espera de aquella experiencia, pero sin embargo yo sé que se quedaron en la mera respuesta que es buena de adorar y de dar gracias por lo que Dios ha hecho. Sucede que Dios los mete en el segundo escenario algunos días más adelante y se encuentran frente a las aguas de Mara, unas aguas que son amargas, unas aguas que están enfermas, unas aguas que no son capaces de saciar su sed. ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que el pueblo haya entendido que cuando nosotros estamos en situaciones particulares de dificultad, lo que hay que hacer es lo que hizo Moisés: levantar nuestra mirada al cielo, clamar al Señor, y Dios se encarga de intervenir en favor nuestro. Pero cuando ellos se encuentran en este segundo escenario, lo que hacen es precisamente lo que hicieron en el primero. Comenzaron a renegar contra Dios, comenzaron a renegar contra Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí para morir en el desierto? ¿Y qué decide Dios hacer? Dios actúa como siempre ha hecho, en favor de su pueblo, en rescate nuestro. Y Dios trae solución y sana las aguas de Mara. El pueblo contento y alegre alaba a Dios, da gracias, toma agua, sacia su sed. Y gloria a Dios porque adoraron, y gloria a Dios porque dieron gracias. Pero Dios está esperando que el pueblo una vez más pueda entender cuál es el camino de Dios. Que el pueblo sea capaz de escuchar qué es lo que Dios le está enseñando por medio de aquella experiencia. El pueblo sale contento, sigue caminando y Dios dice: voy a ver si ellos entendieron qué es lo que yo les estoy enseñando. Se encuentran en el tercer escenario, en el desierto de Sin, donde se les acaba el alimento, se les acaba la comida. ¿Por qué ellos están allí? Porque Dios está hablando por medio de aquella circunstancia de necesidad. ¿Cómo el pueblo reacciona frente a que se les acaba la comida? Inmediatamente vuelven a reclamar y a pelear otra vez porque se les ha acabado la comida, porque nos vamos a morir en el desierto, porque mejor no nos quedamos en Egipto. Yo puedo seguir por ahí para abajo. La cuarta experiencia: llegan a Refidim y se les acaba el agua. ¿Y qué es lo que Dios está esperando? Que el pueblo levante sus ojos al cielo, que haya entendido las 3 experiencias anteriores, que solamente Dios lo que ha estado trayendo es un mensaje, y que el pueblo pueda levantar su mirada al cielo y clamar al cielo. ¿Pero qué es el pueblo?
comienza a renegar en una ocasión más. ¿Qué es lo que Dios ha estado tratando de hacer? Dios ha estado hablando al pueblo a través de todas y cada una de estas circunstancias particulares que está permitiendo que ellos vivan. ¿Cuál ha sido el problema? El pueblo no ha sido capaz de escuchar la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema que esto produce? Lo dice el Salmo 95. Un pueblo que ha ido a la escuela, pero no ha aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Resultado, este no puede ser el pueblo que Dios va a utilizar para llevar a cabo su propósito. Por eso es que el final termina diciendo ese Salmo 95 en su verso final, que Dios decide en su furor que no van a entrar en su reposo. O sea, Dios tenía un propósito específico con aquella gente. Aquella gente era el canal que Dios quería utilizar para llevar a cabo unos planes y unos propósitos específicos. Dios los sacó, los libertó, los rescató. Dios iba delante de ellos. Dios les estaba hablando. ¿Cuál fue el problema? El pueblo no fue capaz de discernir la voz de Dios a través de los diferentes escenarios y experiencias que el Señor estaba permitiendo en sus vidas. Resultado, quedaron descalificados. Dios no pudo llevar a cabo su propósito en ellos. Usted lo sabe, usted mira la historia y se va a dar cuenta más adelante que todos ellos perecieron en el desierto. Solo Josué y Caleb de aquella generación pudieron entrar en la tierra prometida. ¡Wow! Esto debe ponernos a nosotros a reflexionar. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las circunstancias particulares que el Señor ha estado permitiendo últimamente en nuestras vidas? ¿Te has sentado a tratar de discernir qué es lo que Dios ha querido estar o ha pretendido estar hablando a tu vida? ¿Has estado haciendo el ejercicio de, como María, guardar esas experiencias en tu corazón y luego sentarte a meditar en ellas y a reflexionar? Yo creo que de alguna manera nosotros hemos estado teniendo la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar a través de estas diferentes experiencias que nos está permitiendo vivir como iglesia, como pueblo de Dios, como familia, como individuos, en las diferentes áreas de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios nos ha querido estar mostrando? Yo te invito a que tú puedas hacer un alto en tu vida. Intentes discernir qué es lo que el Señor te está diciendo a través de circunstancias particulares que ha estado permitiendo en tu vida. Yo recuerdo hablando sobre esto en una ocasión donde me tocó atender a un compañero de ministerio que estaba pasando por unas circunstancias particulares. Yo lo atendí y lo escuché. Humildemente le di mi consejo y mi orientación. Pero una vez después de yo haber analizado su cuadro, su situación, luego de esa experiencia yo me fui a casa y al pasar los días y las semanas comencé a tomar aquello en mi corazón y a reflexionar sobre ello. Y yo me vi en el espejo de ese compañero. Me di cuenta que Dios a mí me estaba hablando a través de esa experiencia particular que yo había vivido en aquel momento. Yo pude discernir la voz de Dios dándome instrucción para mi situación particular. Situación en la que yo estaba buscando dirección de Dios, pero no había llegado la voz de Dios ni por la frecuencia primera ni por la frecuencia segunda.
Pero yo doy gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos abre los ojos, que nos hace capaces de escuchar cuando Dios nos está hablando aún por medios o frecuencias que no son las más usuales para nosotros. Gloria a Dios porque pude entender que allí estaba la voz de Dios dándome dirección. Pude tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor en mi situación particular. ¿Pero por qué? Porque el Señor me permitió ser capaz de escuchar, porque fui capaz de discernir que la voz de Dios llegaba a través de una experiencia particular a mi vida. Permita el Señor, mis queridos hermanos, que tú y yo seamos capaces también de escuchar la voz de Dios por este medio. Te invito a que juntos oremos en este momento. Padre, mil gracias, porque en esta mañana nos permite, Señor, reflexionar en uno de los medios que también tú utilizas, Señor, para hablar a nuestras vidas. Señor, te pedimos que si de alguna manera, Señor, tú nos has estado hablando a través de las circunstancias, de alguna experiencia particular, que nosotros podamos, Señor, discernirlo en este momento. Que de hoy en adelante, Señor, podamos seguir el modelo de María, que estemos a la expectativa, Señor, que seamos capaces, Señor, de tomar los escenarios que tú nos permites, Señor, en nuestras vidas, y de poder montar el rompecabezas e interpretar, Señor, cuál es el mensaje que tú nos estás transmitiendo a través de ellos. Señor, haznos un pueblo capaz de escuchar tu voz. Haznos ovejas capaces de escuchar tu voz y obedecerla, Padre Celestial. Nosotros lo necesitamos, Señor amado. Oh, Dios mío, permite que seamos capaces de escucharte. Que cada uno de nosotros, Señor, que la iglesia de Gravilia seamos un rebaño, Señor, que sabe escuchar tu voz. En Cristo Jesús te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que Dios te guarde. Y espero que la paz del Señor te cubra en este día. Un abrazo a la distancia. Dios te bendiga.